Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer saludarles y estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un texto sumamente interesante que nos va a permitir una mirada al tiempo en que se produjo y las circunstancias particulares de ese momento, también la persona que lo escribió y las razones por las cuales se aboca a este texto y algunas consecuencias muy posteriores, incluso en nuestro tiempo, sobre el tema del que trata, porque es algo de lo que se habla contemporáneamente con bastante regularidad. Vamos a echarle un vistazo con detalle a todos esos puntos en la medida, por supuesto, en que el tiempo lo permita. Les presento el libro sin mucha más introducción. Se trata de este texto, Las cartas de las heroínas, de Ovidio. Se les conoce también como las cartas de las heroídas. Es uno de los títulos también recurrentes. Tengo en mis manos el texto de la editorial Alianza en su colección Libro de Bolsillo. Lo recomiendo bastante, es bastante bien hecho, muy bien presentado y discutido. Existe también, que no la tengo ahorita, pero la he tenido, el texto por la editorial Acal, que creo que se llama Heroídas justamente en relación a un título más histórico. Pero acá nos va a acompañar en nuestro trabajo la introducción, traducción y notas del profesor Vicente Cristóbal López. Él es la persona que nos va a guiar, lo vamos a citar incluso en parte del estudio, para hablar de este texto tan particular en muchos sentidos. Y les empiezo a entrar en materia porque se discute ampliamente en nuestro tiempo sobre si existe tal cosa como literatura femenina, es decir, si hubiese alguna característica particular en un libro que fuese escrito por mujeres o por hombres. Y tal cosa realmente se ha probado como falsa. Existe la literatura buena y la literatura mala, pero si un libro fue escrito por un hombre o una mujer, realmente es algo indistinguible. Eso no se puede discernir fácilmente, de la misma manera que, por ejemplo, un plato de alta cocina no se sabe si lo hizo un hombre o una mujer. Se juzga el resultado y usted dice esto está muy bien hecho, está muy bien escrito o no lo está. Así de simple. ¿Y por qué viene esto al caso? Porque estas cartas que están acá fueron escritas por un hombre, pero se trata todo y en todos los casos, o casi todos ellos, cartas en los cuales la primera persona que las escribe o que supuestamente por persona interpuesta, digamos así, habla, es una mujer. Entonces, Ovidio toma allí casos particulares de muchas veces, se trata de 21 cartas. Casi todas las cartas vienen de personajes de la mitología griega o de obras famosas. Y entonces él hace un poco como hacía Marcel Schwab, que lo tenemos en otra de las reseñas, un poco una vida imaginaria. Toma el texto y entonces esa idea de lo que sucede o ese argumento base, él lo recrea poéticamente en relación a una temática y le da un sentido, una ilustración particular con sus metáforas, con sus ideas, etc. Eso es lo que nos va a ocupar. Por eso les decía, es muy interesante ver que al estilo, por ejemplo, como Flaubert hace en Madame Bovary, él se apropia del personaje Emma Bovary, él lo hace, él lo crea y discurre sobre toda la pasión interna que mueve a una mujer y lo está haciendo un hombre. No se puede distinguir si lo propio, por ejemplo, lo hiciese una mujer sobre un hombre, no se puede distinguir si el autor es mujer o hombre. Eso es muy difícil. Realmente lo que podemos es catalogar, en el caso de Madame Bovary, como en el caso de las heroídas, la pluma y la factura de quien lo escribe. Importa poco realmente si esto, que es un sentimiento muy humano, lo está escribiendo un hombre o una mujer. Eso apropiado como pie de página a todo el tema. Les decía que esto lo escribió Ovidio y aquí vamos a una cosa muy interesante. ¿Por qué? Cuando a usted le hablan de la poesía romana, fíjese usted, aquí tenemos que entender algo particular. Roma tiene un despertar o un despertar poético fuerte en el primer siglo antes de Cristo. Estamos hablando cualquier cosa, piense usted, entre el año 80 antes de Cristo hasta probablemente, yo diría que con la muerte de Ovidio, el año 17 después de Cristo, más o menos. Esa especie de marco temporal. Allí van a haber vida, una cantidad de sujetos. Le voy a hablar de nombres. El tiempo dorado usted lo puede marcar básicamente con 3 nombres que seguramente los colegas conocerán bien. Estamos hablando de Virgilio, que es el autor de la famosa Eneida, pero también de las geórgicas, también de las bucólicas. Virgilio, un personaje que nace en el 70 a.C. y muere en el 15 a.C. Pertenece a esa época dura, esa época dorada. Luego tenemos a Horacio, que los conocemos por sus odas, sus sátiras, etcétera. Sobre todo las odas. Él nace en el 65 a.C., muere en el 8 a.C. Fíjense, los marcos temporales son recurrentes, son personas que tienen que haber tenido noción uno del otro. Y el caso de Ovidio, que nace un poquito después, él nace en el 43 después de Cristo y muere antes de Cristo, y muere en el 17 después de Cristo. Entonces, allí se da en ellos
una tríada de grandes poetas, cada uno en su género, cada uno en su forma y cada uno con su lenguaje. Si usted pone la lupa, diría, bueno, hay que también tomar en cuenta que hay antecedentes importantes en la obra de Cátulo, en la obra de Propercio, en la obra de Lucrecio. Eso se puede discutir y es cierto, es decir, usted no puede saltar a estos nombres que les estoy dando, sobre todo porque en el caso de Cátulo, por ejemplo, fue una influencia recurrente en estos poetas, sobre todo en el caso de Ovidio. Entonces ahí tenemos que entender que se está produciendo una explosión interesantísima de la literatura romana. Ahora bien, para quien guste de la historia, para quien guste del desarrollo político de las sociedades, no puede escaparse el hecho que Roma recién hasta aproximadamente, digamos, ya finales del siglo II, estoy hablando la batalla de Cinocéfalas, esto es 197 a.C., y luego la cantidad de revoluciones mediante las cuales Roma por fin toma dominio y convierte a todo lo que era esa Grecia, el imperio macedónico antiguo, ya dividido, hubo 3 guerras macedónicas, en fin, todo eso lo viene a dominar ya completamente y la convierte en un protectorado en el año 146 a.C. Entonces fíjense ustedes, siempre se ha dicho la imagen que Roma dominó militarmente toda esa área y los aplastó, porque realmente no se puede decir en otros términos militares sino eso. Es decir, Roma, las legiones romanas aplastaron las falanges macedónicas. Eso es una cosa que queda patente. Justamente cité la batalla de Cinocéfalas porque es uno de esos momentos para quien guste de la historia militar, para quien guste de la historia de las tácticas de guerra y de confrontación. Allí se producen 2 elementos de la antigüedad sumamente importantes. Las falanges macedónicas, que ya tenían 2 siglos de prueba en todos los terrenos de Europa y Asia, se enfrentan con una nueva forma de organización mucho más dinámica que luego va a tener una longevidad de aproximadamente 4, 5 o 6 siglos, que es la legión romana. En términos de su eficiencia militar, la legión aplasta por su movilidad, porque la falange tenía una gran capacidad de arrollar, pero muy poca capacidad de maniobra interna, y ahí es donde la legión la logra. Y Flaminio, que es justamente el emperador, el procónsul romano que se enfrenta al emperador, a Filipo V, lo aplasta militarmente. Entonces, a lo que quiero ir, y es el punto fundamental de esta discusión, es que Roma conquista a Grecia y la domina militarmente, pero se puede decir que a nivel histórico es la cultura griega quien termina dominando de muchas maneras el mundo romano. Estos hombres van a leer toda la mitología griega, van a tener en sus manos gran parte de la filosofía. Muchos de los esclavos capturados van a venir siendo tutores en Roma y van a educar a una cantidad de generaciones. El caso de Ovidio, este es un sujeto que nace en la clase ecuestre. Recuérdese que ya lo habíamos dicho con Cicerón, es decir, son sujetos de una, por decirlo de una manera contemporánea, una clase media alta, sujetos que tienen acceso a una educación privilegiada. Ovidio viaja por gran parte de Grecia con un amigo, se educa, recibe diversas clases de retórica, de diversos temas. Es decir, es un sujeto pulido, es un sujeto bastante bien educado. Y es muy interesante porque es esa Roma que ya se está preparando no solo militarmente, sino culturalmente para volverse un poder hegemónico en el mundo. Ya no basta simplemente con su eficiencia militar, que la tenía probada desde hace más o menos 150 años. Ahora se trata de algo más. Se trata de fundamentar una cultura más allá del aspecto legal, con el derecho romano y las funcionalidades militares que habían logrado las legiones, para producir entonces aspectos de una cultura ya evolucionada, muy superior, muy mayor a lo que se había dado históricamente en la península italiana. Entonces, eso lo corporizan o lo sustancian estos sujetos, es decir, sujetos como Virgilio, sujetos como Horacio, sujetos como Ovidio, que repetimos, son pináculos en su momento. Eso en relación a todo lo que es la producción poética que les estoy diciendo. Ahora bien, dentro de la vida de Ovidio hay que destacar algo. Ovidio es un sujeto que nace, repetimos, en la clase ecuestre, él se educa, él trató de hacer una vida medianamente laboral, él incluso creo que fue inspector de cárceles. Él habla, cuando estuvo desterrado al final de su vida, escribió un libro que se llama Tristes, usted lo puede acceder por allí, y él habla un poco en primera persona de lo que ha sido el devenir de su circunstancia. Él muere muy triste, lo botaron por allá en lo que sería hoy en día Rumanía, es decir, lo sacaron lejos, ya vamos a entrarles en detalle, y por allá terminó escribiendo algunas obras ya en un tono muy triste, ¿no? Muy sentido sobre lo que era el devenir de su vida, y por allá murió al final del tiempo. Vamos a entrarle al tema ya un poco más en detalle. Pero volviendo atrás, él empieza a darse como un poeta erótico, un poeta que le escribe al amor en diversas facetas. Escribe una obra también muy importante, siempre con esa admiración y reverencia a Grecia, que es la Metamorfosis. Esperamos poder, si cabe la posibilidad de tenerla acá, sobre todo para
desde nuestra muy humilde perspectiva, con algo de historia y ciencia política, abordar esas obras. Ya repetimos siempre que el análisis literario es algo que se escapa un poco de nuestras ambiciones y se lo dejamos siempre a las personas expertas en la materia. Pero en Ovidio se pueden ver diversos vértices. Uno de ellos, muy importante, es precisamente ese, ¿no? Entender el desarrollo de este sujeto, que tiene además que ver con el ascenso, el fin de la República y el ascenso ya del princeps, es decir, de Augusto, de Octavio, que termina llamándose Augusto, el príncipe, ¿no? Siempre evitando llamarse rey, toda aquella historia, imperator, todo lo que podamos decir, es ese momento cismático que él además no supo manejar, porque Augusto, y es precisamente la causa de su destierro, en algún momento él cae en desgracia. Se supone educadamente, y esto no está claro, nadie lo sabe a ciencia cierta, se supone que el sujeto de alguna manera se equivocó y que Augusto, una vez que logró el dominio total en términos políticos, empezó a dar una especie de viraje hacia cierto moralismo dentro de la conducta que él esperaba de sus súbditos. Y entonces allí obras como las de Ovidio empezaron a chocar un poco. Y se supone, insisto, que por alguna manera o de alguna forma este hombre cayó en desgracia. Lo cierto es que él lo destierran, pero la figura jurídica con que lo destierran es importantísima, porque es un relegatio. A él no lo lanzan con un deportatio. El deportatio implicaba que usted lo votaban y además le quitaban todos los bienes, le incautaban todos los bienes, todo lo que había tenido. Usualmente eso requería refrendación del Senado o refrendación de alguna otra autoridad. En el caso de la relegatio bastaba con que el emperador dijera, mire, este sujeto se va, y lo votaron, ¿no? Pero no, repetimos, dentro de lo grave fue lo menos grave, aunque para un sujeto como él, cosmopolita, muy de sus círculos, amistades, etcétera, votarlo a lo que era el Mar Negro por allá cerca de Rumanía, era realmente una especie de muerte lenta, y así fue. El sujeto, digamos, el Augusto muere en el 14 después de Cristo, Ovidio dura 3 años más. Y lo interesante es que Tiberio, que viene después, seguramente con alguna astucia política, Tiberio no varió mucho las cosas, vio las decisiones que había tomado Augusto y dejó eso así, de manera que no pudo tampoco echarle una mano o una ayudita a Ovidio, que murió por allá desterrado en sus crónicas del destierro, como él después la llamó y escribió con gran tristeza. Eso como primera medida, y el segundo punto también hablando de la obra del sujeto. Ahora vamos a entrarle a esto, ¿qué son las heroídas o las cartas de las heroínas? El texto son 21 cartas. De las 21 cartas, aquí los especialistas discuten porque hay algunas cartas que no se sabe si son de Ovidio o no. Por ejemplo, casi todas las primeras son una muestra de erudición. Ovidio hace un poco como piense usted en los grandes pintores que empiezan educando su mano haciendo dibujos, gran cantidad de dibujos. Bueno, él dibuja personajes, dibuja situaciones, dibuja metáforas, dibuja todo ello practicando con estos sujetos a los cuales él conocía y había accedido por su enorme cultura en términos clásicos. Casi todos los personajes, le insisto, de la carta 1 a la carta 14 son mujeres de situaciones mitológicas o casi todas históricas, mitológicas, en situaciones desesperadas. Aquí se da cabida a una paleta de sentimientos humanos. Está la desesperación, las quejas, los celos, el amor desenfrenado, hay incesto, hay de todo tipo de gama de situaciones. Y uno siente, y por ello la imagen que le decía con el dibujo, que este hombre está utilizando personajes para practicar situaciones, y así se siente un poco todo ello. La carta 15 es una carta que no pertenece a alguien mitológico, sino que la hace sobre Safo, la poetisa. Si esta carta es así o no, hay discusiones, y eso está un poco más allá del alcance modesto que podemos tener en este canal, pero lo repetimos así. Lo cierto es que después de la 15, de la 16 a la 21, esas 5 cartas son cartas con respuesta, es decir, la persona, las mujeres en estos casos, escriben y el sujeto, el varón, el sujeto, les responde. Entonces son cartas, ya pudiéramos decirla, compuestas, mientras que las otras son cartas simples en el sentido en que buscan expresar un sentimiento, reflejarlo y colocarlo allí, mostrándonos para nosotros todo lo que es pues esa forma de ver el mundo. Lo interesante es que acá hemos dicho en muchas oportunidades que nunca debemos tener la soberbia de nuestro tiempo de creer que tenemos, porque tenemos estos computadores, estas filmadoras y todos estos accesos tecnológicos, creer que como seres humanos somos realmente distintos. Cuando usted lee muchas de las cartas que un gran poeta como este, que es un poeta atemporal, le presenta, usted se da cuenta que lo humano trasvasa y traspasa a lo largo del tiempo y de los siglos toda situación, porque muchos de los sentimientos acá los pudiera escribir perfectamente un hombre o una mujer de nuestro tiempo. Y va a ver por qué. Vamos entonces ya, creo que no se me queda ningún puntito por fuera. Estaba tratando de hacer esos 3 grandes vértices. Primero,
la época que rodeó a ese nacimiento de la gran poesía latina, si le cabe decir así, de esa poesía de los romanos, ¿no? Es más justo llamarla latina porque no todos nacieron en Roma, pero el punto es que allí y la confluencia de factores que producen ese momento. También la vida particular de Ovidio, que es un sujeto con una vida, repetimos, bastante tranquila, hasta que cuando él tenía como 50 años lo botaron, lo desterraron, y entonces vivió más o menos como unos 12 años más, botado por allá lejos, en donde trató pues de congraciarse con algunas personas. Le pasa un poquito, guardando las distancias históricas y personales, como Maquiavelo, que también cayó en desgracia con los Medici y lo botaron, a él lo desterraron en su casa y no lo dejaron salir más. Y entonces el sujeto pues lo que hacía era mandar un montón de cartas a gente para tratar de relacionarse, porque en ambos casos son sujetos geniales a los cuales se les ha privado de mayor contacto humano con los círculos con los cuales antes se relacionaban. Entonces pasamos entonces ya a darle la palabra al profesor Vicente Cristóbal López, quien nos da en su introducción varios vértices de análisis muy interesantes también. Estoy en la página 11 y fíjense lo que nos dice el profesor Cristóbal. Dice acá, 21 cartas de amor de mujeres míticas con 4 salvedades, una carta de una mujer histórica y 3 de hombres del mito, componen la colección. Cartas de amor, y de amor precisamente desgraciado o incompleto, tal y como es costumbre en la literatura, porque sabemos que cuando el amor comienza a ser feliz, se acaban entonces los cuentos, las novelas y las películas. Así empieza pues el profesor Cristóbal para meternos de lleno en un tema que, repetimos, no tiene tiempo y es un tema humano. Es la tragedia de la humanidad, la comedia, la vida, todo ello implícito en esto. Da entonces una semblanza muy interesante. Dice acá en la página 12, una semblanza de Ovidio, y dice: Publio Ovidio Nasón nació en la ciudad italiana de Sulmona, en el antiguo territorio pelignio, el 20 de marzo del año 43 a.C. Fue el año en que murieron en el asedio de Módena los 2 cónsules Hirtio y Pansa. Fue el año también en que Cicerón sucumbía degollado por los sicarios de Antonio. Era Ovidio el hijo segundo de una familia de la clase ecuestre y gozó de las ventajas y la educación que convenían a un individuo de su posición. Y les decía, pues es un sujeto que tenía, pero desde pequeño él mostró una inclinación muy grande por la poesía y la literatura. Él trató de integrarse a una vida medianamente burocrática y no lo logró. Fíjense que lo pone acá el profesor Cristóbal y dice lo siguiente en la página 13. Dice: no podía remediar de ningún modo su torcimiento hacia la poesía. Cualquier cosa que escribía le salía en verso. Como era lo propio de un joven de su clase, viajó a Grecia para culminar su educación en compañía de su amigo, el poeta Macro. Permaneció una buena temporada en Atenas, donde sin duda conoció a fondo la filosofía y se detuvo también en Sicilia. Ahí tienen ustedes pues ese tipo de periplo de un joven de dinero que buscaba cultura, un poco como si hoy una persona con un talento particular u otro se va a una universidad famosa en el extranjero donde dice: yo voy a estudiar en Cambridge, o voy a estudiar en Oxford, o voy a estudiar en Harvard o en Heidelberg. Es decir, una persona que va a esos centros de estudio procurando entonces una formación que le expanda los límites de lo que ya en su propia tierra había seguramente empezado a trasegar. Dice acá pues los intentos que él había tenido y luego aquí está sobre el destierro. Fíjense, estoy en la página 15, y cuando tenía 52 años, después de una existencia más bien sosegada, sin apuros de ningún tipo y en el ejercicio de aquella actividad para la que estaba dotado por la naturaleza, le cayó inopinadamente como un rayo la noticia de su destierro. Era el otoño del año 9 después de Cristo. Casualmente se encontraba de viaje en la isla de Elba. Allí recibió la fatal orden de Augusto. Se le relegaba, y aquí viene la explicación que les decía, la relegatio era un exilio más leve que la deportatio, que no tenía la pérdida de bienes, etcétera, ¿no? Y entonces dice: ¿por qué? Se pregunta aquí el profesor Cristóbal. Por una causa al parecer doble, por una obra poética y por una, diríamos, metedura de pata, que no sabemos realmente en qué consistió. Carmen et error son las palabras textuales del poeta, que además no expande en ello, seguramente pensando que a futuro quizás alguna cosa pudiera caerle que le beneficiara. Lo cierto es que el talante risueño y de ese hombre dedicado a cantar al amor y a las diversas formas de la mitología, etcétera, se deviene un sujeto ya huraño, más hosco, mucho más desencantado de la vida, que tiene que salirse de aquellos círculos que le habían nutrido y a los cuales él se había hecho tan afecto seguramente, ¿no? Dice acá otro punto el profesor Cristóbal, sigo en la introducción, estoy en la página 29, y aquí viene el punto virando hacia la perspectiva femenina, y dice lo siguiente:
Dichos poemas conllevan la visión de la realidad desde los ojos de la mujer. Y a sabiendas de que la mujer antigua vivía en circunstancias de marginación con respecto a la cosa pública, se nos aparecen lógicamente las epístolas de las heroínas como portadoras de valores y actitudes humanos muy distintos de los que se traslucen en la epopeya. Mujeres como Penélope o Briseida, que en los poemas homéricos no destacaban en modo alguno por la exteriorización de sus vivencias, salen fuera de su antiguo escenario, se rebelan contra su viejo papel, esgrimen sus reproches, sus exigencias, alzan la bandera del amor y bombardean los rancios ideales de la épica. Bueno, acá la retórica que utiliza la expresión del profesor Cristóbal es bastante fuerte y rimbombante. Yo me atrevería a decir que lo que hace Ovidio se pudiera enmarcar en una especie de, los griegos le dirían esto, de una especie de ethos poieia, es decir, la creación de los personajes a partir, lo hacían mucho ciertos literatos, es decir, usted toma un personaje en una circunstancia y a partir de allí se enmarca un diálogo. Por decir algo, usted puede agarrar de la Biblia, de la mitología, e inventarse de repente un diálogo posible entre lo que habría sido Abraham cuando Dios le ordena supuestamente sacrificar a su hijo. Entonces puede inventar un posible diálogo y circunstancias de ese padre y ese hijo hablando, yendo a la pira del sacrificio, por ejemplo, ¿no? Entonces usted ahí hace el ethos poieia. Eso hace poieia sería, o de poiesis, sería una creación, un ethos, una circunstancia de los personajes que están allí involucrados. Todo eso es precisamente lo que nos hace Ovidio. Y para entrarle ya en materia, hay un punto final que quisiera citar del profesor Cristóbal, porque sí es interesante la situación de las fuentes. Y aquí es donde Ovidio nuevamente hace gala de dos cosas. Primero, de la herencia griega, y de haberse imbuido en esa cultura a la cual su nación o el imperio había logrado dominar militarmente, pero había sido completamente avasallada en términos culturales, recibiendo todo ese zumo de siglos macerados que era la cultura griega, y también lo que sería la demostración de su clase social, de una persona que tenía acceso a toda esa cultura porque había viajado, porque había leído, porque tenía los libros y las posibilidades de leerlos, etcétera, etcétera. No era eso el caso de muchos otros romanos o de muchas otras personas que pertenecían al imperio. Fíjense ustedes, estoy en la página 34 y dice el profesor Cristóbal: en cuanto a las fuentes de las que extrajo sus materiales, son variadísimas y comprenden una amplia antología de la mejor poesía griega y latina que hasta entonces se había escrito, desde Homero y Safo hasta Cátulo y Virgilio. Entonces uno se da cuenta, pues les repito, que el sujeto podía hacer esto. Y fíjense, dice más. Así, los poemas homéricos proporcionan el argumento a las cartas de Penélope y Briseida, la tragedia de Esquilo a la de Hipermestra, la de Sófocles a la de Deyanira y Hermíone, la de Eurípides a las de Fedra, Cánace, Medea y Laodamía. La epopeya de Apolonio de Rodas sirve de fuente a las epístolas de Hipsipila y parcialmente a la de Medea, la obra poeta de Calímaco, a las de Aconcio y Sidipe, y acaso también a las de Safo, junto con la propia obra de la poetisa. La de Ariadna está basada en el poema 64 de Cátulo y la de Dido en la Eneida. Entonces se ve pues que este sujeto está, por una parte, mostrándonos su capacidad de recrear personajes, pero a la vez citando y haciendo obra de personajes que él había leído. Entonces aquí hay mucha tela que cortar cuando usted lee esto y se da cuenta que es realmente un hipertexto, una cosa que tiene muchos significados dentro de sí. Paso entonces ya directamente a la primera de las cartas. Aquí hay dos personajes que usted seguramente conoce. Se trata de una carta figurada. Esta carta no existe, nadie lo escribió, no está en Homero ni nada de eso. No le busque usted la pata histórica, que no existe, sino la función creativa y la función, repito, poética de creación de la situación. Es de Penélope a Ulises. Recuérdese, Ulises, el astuto, el sabio, el hombre práctico que se había ido a la guerra de Troya y que no, cuando trataba de volver, y justamente a propósito de ello escribe Homero su Odisea, son miles de escollos los que se les presentan y no llega, y Penélope es la esposa fiel que lo está esperando junto con su hijo, su padre y su perro, ¿no? Entonces toda esa simbología. Fíjense cómo empieza la carta y me permito leérselas. Estoy en la página 77. Esta carta te la envía tu esposa Penélope a ti, Ulises, que tanto tardas. Pero no me escribas ninguna respuesta. Ven tú en persona. Troya yace abatida, odiada en verdad por las mujeres de los dánaos. Apenas Príamo y Troya entera han podido compensar tanto esfuerzo. Ojalá las encrespadas aguas hubieran sumergido al adúltero cuando navegaba con su flota rumbo a Lacedemonia.
Recuerden, esto está hablando de justamente la situación que está hablando con París, con todo lo que generó el conflicto de la guerra de Troya. Y esto de acuerdo a Homero, por supuesto. Entonces se ve ello. Sigo y salto hacia el final de la carta, que me parece, pues las cartas tienen más o menos unas 4 o 5 páginas cada una y hay un desarrollo de los personajes muy interesante en algunos casos. Entonces dice justamente Penélope, que es quien está escribiendo todo esto, y dice así, la página 83, dice: apresúrate tú, puerto y altar de los tuyos. Tienes, y ojalá lo sigas teniendo, un hijo en edad juvenil que debía ser instruido en las artes de su padre. Piensa en Laertes, está aplazando el último día de su destino para que cuando llegues le cierres los ojos. Por lo que a mí respecta, en cuanto te marchaste era una muchacha. Por muy pronto que vuelvas, me verás sin duda alguna convertida en una anciana. Esa es la carta de Penélope a Ulises. Muy interesante, muy bien escrito todo esto, ¿no? Y uno va aprendiendo. Acá hay otra carta, esta carta es realmente muy dramática, es la carta número 2. Se trata de la carta de Filis a Demofonte. Usted se preguntará, ¿estos personajes de dónde salen? Bueno, en términos, para las personas, seguramente algunos colegas están familiarizados con la literatura griega y con la literatura mitológica. Demofonte es hijo de Teseo. Él estuvo en la guerra de Troya y al volver, él naufraga, cuando viene de la guerra de Troya ya, él naufraga en Tracia, que es donde justamente conoce a Filis. Filis se casan, ellos se casan, y entonces él escucha que en Atenas el tirano ha caído y él dice que va a partir a Atenas para tratar de liberar o de reconquistar su patria de donde venía. Lo cierto es que el sujeto no vuelve más y bueno, la situación se pone muy difícil y Filis decide atentar contra su vida. La carta es apasionada, es muy fuerte y dice acá, fíjese, el profesor Cristóbal más o menos se acerca a lo que yo les estaba explicando. Decía, no se sabe con certeza la fuente usada por Ovidio para esta epístola. Ciertos detalles han sido imitados del virgiliano episodio de Dido, como se ha probado más o menos, ¿no? Filis, muchacha de Tracia, acogió hospitalariamente a Demofonte, el hijo de Fedra y Teseo, y se enamoró de él. Este volvió a Atenas, pero prometiéndole regresar al cabo de un tiempo convenido. El día pactado para el regreso, Filis hizo 9 veces el camino hasta la playa, pero puesto que Demofonte no cumplió su promesa, desesperada, se ahorcó. Ahora vean ustedes lo que con esa historia base hace entonces Ovidio. Aquí sobresale la pluma del poeta, hablando cual si fuese una mujer desesperada que le escribe a este hombre con el que se ha casado, del cual está muy enamorada, y que el sujeto no ha vuelto, no viene, ¿no? No vino cuando supuestamente debió venir. Dice así en la página 87, yo, Filis, la del Ródope, anfitriona tuya, Demofonte, me quejo de que tu ausencia se prolongue por más tiempo del prometido. Prometiste que, tan pronto como los cuernos de la luna se hubieran juntado completándose su disco, del ancla de tu navío sería echada a nuestras playas. La luna se ha escondido ya 4 veces y ha vuelto a crecer otras 4 con su disco entero y sin embargo, la ola sintónide no trae hasta aquí las naves ácteas. Dice eso, ¿no? Entonces empieza ella con una situación realmente muy apasionante. Y la carta tiene todo un devenir rítmico verdaderamente magistral y culmina entonces hacia el final con lo siguiente. Estoy en la página 93. Apesadumbrada, no obstante, recorro los escollos y las costas cubiertas de matorrales, y por donde la amplia superficie del mar se ofrece a mis ojos, ya si la tierra se ensancha con la luz del día o si brillan las estrellas, miro a ver qué viento sopla sobre el mar y sobre las velas que he visto venir a lo largo del punto, creo que son mis dioses. Hay un golfo, ligeramente curvo a la manera de un arco tensado. El extremo de cada lado se alza con escarpada mole. Desde aquí he pensado arrojar mi cuerpo a las olas que hay debajo. Y puesto que sigues engañándome, esa idea se hará realidad. Que las olas me lleven y me arrojen a tus playas y aparezca yo ante tus ojos sin sepultura, aunque superes al hierro en dureza y al diamante, y a ti mismo dirás, no obstante, no era así como debías haberme seguido, Filis. A menudo tengo sed de venenos, a menudo me atrae la idea de perecer con sangrienta muerte clavándome una espada. Me agrada la idea de ahorcarme, puesto que mi cuello se ofreció también a tus traidores brazos para que lo estrecharan. Tengo decidido compensar mi tierno pudor con una rápida muerte. En la elección de la muerte, poca demora ha de haber. En mi sepulcro aparecerá escrito tu nombre como el de un abominable causante. Serás conocido por este epitafio u otro similar. A Filis, enamorada de su huésped Demofonte, la entregó a la muerte. Él le proporcionó el motivo para morir. Ella puso la mano. Impresionante, realmente la fuerza expresiva. Estamos leyendo, estimados
televidentes o oyentes, estamos leyendo literatura que tiene cómodamente 2200 años de escrita. Y fíjense ustedes la fuerza con que se transmite a lo largo de los siglos y que está intacta, ¿no? Por eso les decía el grito humano, el clamor humano. Y nadie se asombre de ver estos términos que la corrección política de nuestro tiempo trata como de solapar o como de poner en medias tintas. No, mucha de la literatura griega y de la literatura clásica romana es de un apasionamiento feroz. Es decir, aquí hay personas que hablaban de sus sensaciones o de sus aspiraciones de una manera muy directa. No se puede con el matiz falso y ese matiz artificial con que algunos pretenden cubrir una especie de velo a la expresión humana. No se puede tratar de cubrir cosas como esta que, repetimos, tienen su fuerza y su origen en todo lo que estamos viendo. Hay una carta, pasó a la tercera, no los quiero abotacar con mucha, porque seguramente a algunas personas esto pudiera serles medianamente distante o ajeno. Lo cierto es que la tercera carta es una fabricación, como todas las otras, de Briseida a Aquiles. Para quien tenga la familiaridad con la Ilíada, la Briseida es la esclava de Aquiles por la cual se degenera todo el problemón que te hace que Aquiles se retire y no quiera luchar. Recuerden que la Ilíada no es la historia de la caída de Troya, son simplemente unos cuantos días allí y todo se genera porque Agamenón acomete el disparate, eso es una cosa que amerita todo un desarrollo, amerita el disparate de quitarle la esclava a Briseida por una situación que se había presentado con él mismo. Él siente que necesita reparación, le escrita a la esclava Briseida, Aquiles cuando le quitan su esclava dice, bueno, si me quitan la esclava yo no peleo más. Yo vine aquí fue a ayudar, si me van a hacer esto, yo no. Entonces se retira a las naves, ¿no? Junto con los mirmidones, con la gente que él trajo. Y entonces ahí se arma todo aquel alboroto. Lo cierto es que, basado en esta circunstancia, Ovidio nuevamente aplica la etospoiesis, es decir, se lanza una fabricación de lo que pudiera ser una carta entre esta Briseida, esclava que está retenida, como botín o como dote de otro sujeto, y entonces le escribe ella a Aquiles. Esto no sale en ningún lado, repetimos, esto es una fabricación que hace acá Ovidio. Y volvemos entonces con la página, estoy en la página 97, dice así: la carta que estás leyendo te la envía la raptada Briseida, escrita en griego con dificultad por esta mi mano de extranjera. Los borrones que verás en ella los hicieron mis lágrimas, pero aún así, también las lágrimas tienen el valor de la palabra. Así comienza esa carta. Imagínense usted el talante de lo que está diciendo Ovidio aquí, que es bellísimo decir eso, ¿no? Mi mano de extranjera. Es decir, que Briseida seguramente no hablaba griego como primera lengua y entonces le costaba, sin embargo, dice, y los borrones que verás son los borrones de mis lágrimas. Lo cierto es que la carta tiene un desarrollo muy interesante, muy bonito en algunas partes. Les leo ya prácticamente el cierre, que es lo que había puesto acá, y dice lo siguiente. Porque estaban después muy desesperados los griegos. Una vez que Aquiles se retiró, bueno, los troyanos empezaron a avanzar rápidamente. Ellos tenían con Héctor un sujeto que los guiaba en batalla y que además eran muy eficientes. Y al no tener estos Aquiles y todo el apoyo logístico también de los mirmidones, los griegos se las empezaron a ver muy difíciles. Y entonces a Agamenón le pesaba la idea, pero no hallaba cómo tratar de salvar cara y devolverle la esclava, toda aquella situación que esperamos algún día volver a analizar. Lo cierto es que Briseida escribe esto en su carta, en la página 101 estoy. Sin embargo, ¿a qué aguardas? Agamenón se arrepiente de su enfado y Grecia afligida yace postrada a tus pies. Domina tu soberbia y tu cólera, tú que dominas todo lo demás. ¿Por qué el impetuoso Héctor menoscaba el poderío de los dánaos? Empuña las armas, Eácida, pero hazlo después, eso sí, de haberme recordado a mí, y derrota a los guerreros espantándolos con el favor de Marte. Por causa mía comenzó tu cólera, cese por causa mía, y sea yo principio y fin de tu tristeza. Entonces vemos ahí, pues está Ovidio creando esto. Esa es exactamente la imagen que les decía. Imaginen un cuadro, está haciendo un dibujo de los personajes en base a una cantidad de situaciones, de expresiones posibles. Esto no pasó, esto no existe en ninguna parte. Lo crea Ovidio y lo recrea además en cuanto a las resonancias que produce en nosotros a la vez de todo esto. A mí me llama mucho la atención porque acá Briseida dice, bueno, empuña las armas, hay que ver, pero eso sí, primero me recuperas a mí, ¿no? Se ve que Briseida tenía las prioridades bastante claras, ¿no? Primero sáquenme de aquí y después recuperemos todo lo demás. Sigo adelante, aquí hay una muy hermosa también, y es parte, y aquí hay un saludo a la bandera, digámoslo así. Aquí Ovidio se toma la obra de Virgilio, se ve que ya se había leído la Eneida, la situación dramática entre Dido y Eneas, él la recrea y entonces digo yo saludo a la bandera porque Ovidio debe haber sido un sujeto socialmente muy activo y entonces a sus amigos, a sus
contemporáneos, leía sus obras, las discutía o se permitía, como en este caso, tomar elementos y entonces recrearlos. Fíjense lo que nos dice el profesor Cristóbal, estoy en la página 139. Los amores de la reina de Cartago y el troyano fugitivo, según aparecían en la Eneida de Virgilio, son desarrollados por Ovidio en una bien meditada recreación a lo largo de esta heroída séptima, en la que Dido acumula razones para retener a Eneas. Yo les leo solo un pedacito, sobre todo porque al comienzo me parece que está muy bello la forma como está escrito esto. En la página 141, aquí se ve la mano del poeta, que era Ovidio. Fíjense ustedes. Dice: como canta el blanco cisne cuando la muerte lo llama, tendido sobre las húmedas hierbas en la ribera del meandro, así te hablo yo, y no porque abrigue esperanzas de conmoverte con mis súplicas. Contra la voluntad divina he dado comienzo a esta carta, pero puesto que para mi desgracia he perdido ya mi buena fama y la honestidad de mi cuerpo y de mi alma, de poca importancia es perder también unas palabras. Muy hermoso, muy fuerte, ¿no? Muy claro Ovidio en su expresión y todo esto. Estas son cartas, repetimos, muy interesante además que a ese feminismo contemporáneo que habla siempre de una especie de confrontación entre hombres y mujeres, estas cosas se le ha pasado bajo radar. Aquí se puede ver en cambio la situación humana, que no es de conflicto, sino conflicto, cooperación y toda la complejidad de sentimientos humanos. No se puede nunca reducir algo, como han pretendido algunos ideólogos, como si fuese toda una especie de guerra o de conflicto perpetuo entre las personas. No. Se trata de situaciones humanas que son muy complejas y que bien se puede usar la imagen del Evangelio cuando se dice que tire la primera piedra quien no haya vivido situaciones complicadas emocionalmente, que pueda resonar de una u otra manera con alguna de estas cartas, porque no todas tienen el mismo tinte ni la misma forma. Algunas tratan de un tema o de otro, pero es muy interesante ver esa paleta de los sentimientos humanos que son sumamente ricos. Estoy entonces acá en la de... esta es muy bonita. Esta es la carta de Laodamía a Protesilao. Protesilao es uno de los sujetos que se embarca para la guerra de Troya. Fíjense ustedes ese cisma que produjo, ¿no? Y cómo todos los romanos tenían entonces que ver con una guerra que había sucedido, en la cual ellos no tuvieron ni arte ni parte de ninguna manera, una cosa que había sucedido por lo menos teóricamente unos 1000 años antes de que todo esto fuese escrito. Sin embargo, como que recreaba esa carne mítica, alimentaba tantas imaginaciones, ¿no? Entonces fíjense lo que dicen acá con la carta de Laodamía a Protesilao. Dice acá justamente el profesor Cristóbal, estoy en la página 209, Protesilao, inmediatamente después de su boda con Laodamía, parte a la guerra de Troya. La esposa, presa de angustia y de funestos presagios, se dirige a él en esta epístola, y sus presagios, en efecto, son acertados, pues según el mito, Protesilao fue el primero de los griegos en sucumbir a las armas troyanas. Laodamía, al tener noticia de ello, se suicidó. No sabemos con certeza qué obra u obras antiguas sirvieron de fuente a Ovidio para esta heroída. Tal vez el perdido Protesilao de Eurípides. Aquí se está hablando de una obra de Eurípides a la cual no tenemos acceso. Y les leo 2 pedacitos de ello porque me parece que la carta transmite, esto es interesantísimo, transmite esa voz de una muchacha joven que le escribe a su marido, al recién casado marido con el cual espera tener una vida conjunta, espera una cantidad de cosas y tiene toda esa ilusión pura de la esperanza, ¿no? Aquí todo eso transmite acá en la página 211. Dice así: la hemiona Laodamía a su marido Emonio le envía un saludo y desea, enamorada de él, que el saludo llegue a quien se envía. Y ahí empieza la carta donde ella habla diversas cosas. Y les leo el remate de la carta, que es donde creo que es muy bonito. Y bueno, toda la carta tiene realmente expresiones hermosas, pero dice que al final la muchacha, ¿no? Dice: por tu regreso y por tu cuerpo, que son dioses para mí, por la antorcha que arde en mi alma, y por la que alumbró mi boda, iguales entre sí, por tu cabeza, que ojalá puedas traer contigo para que la vea yo blanquear con canas, te juro que iré en tu seguimiento donde quiera que me llames. Ya si ocurre, ay, lo que temo, ya si llegas a sobrevivir. Mi carta concluirá por fin con una pequeña recomendación. Si te preocupas por mí, preocúpate por ti. Muy hermoso. Esto es lo que hemos estado hablando, las cartas de las heroínas. Ovidio, uno de los grandes poetas de esa Roma que nos dejó tantas cosas en tantos temas y que no nos dejó menos en literatura. Ya puede darse cuenta del calado de lo que hemos estado tratando de discutir acá. Es uno de esos libros que yo recomiendo ampliamente. Les decía, tengo la edición de Alianza, que la adquirí muy barata, y está la de Acal por allí, que no la tengo más, estoy pesquisándola, porque como bien dijo Borges, de aquellos textos de los cuales no tenemos originales, sino traducciones, uno empieza a tener una especie de pequeña biblioteca también buscando las diversas acepciones y las fórmulas. No la tengo en latín, seguramente los clásicos Harvard, Loeb,
la deben tener. Lo que pasa es que son un poquito más costosos, pero es un libro que amerita, para quien guste de este tipo de literatura, amerita leerlas. Algunas personas dicen que son monótonas, que son muy parecidas entre ellas, que cansa tanta situación sentimental desesperada. Lo cierto es que hay mucha tela que cortar para quien quiera entender el momento en que fueron escritas y la persona que las escribió. Les habla Ivo Hernández, como siempre un placer estar junto a ustedes. Si esto de alguna manera le dice algo, márquelo con la campanita, que ya venimos con más libros para estar discutiendo diversas situaciones de textos y contextos en los cuales fueron producidos. Como siempre desde acá, es el sincero deseo porque tengan todos ustedes una muy feliz semana.